Sobre la pregunta esencial pasada, quiero felicitarlos porque hubieron unas súper buenas, ya habían unos cuentos excelentes, bueno, yo les puse ahí a la mayoría, habían unos cuentos súper creativos. ¿Qué tenemos acá? Habían unos que también les tuve que poner por ahí que hicieron más la noticia que el cuento, así que ahí hay que tener ojo, había que ponerle más cuento que noticia. De todas formas, la mayoría estuvieron bastante buenos, creo que hay casi puras notas buenas. Por ahí hay un alumno que se inspiró así, pero escribió un cuento largo, pero está bastante bueno, le quedó bastante entretenido. También mis felicitaciones. Por ahí le puse al compañero que se había inspirado harto, pero el cuento estaba bien creativo y estaba bastante bueno, ¿eh? Creo que no está aquí el compañero. No está. Y en general, chicos, los felicito. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Les pareció fácil, difícil? ¿Habían escrito un cuento alguna vez antes o esta fue la primera vez que estaban escribiendo como un cuentito? Habían unos que se notaba ahí que les faltaba así como la práctica de la escritura. Habían unos que ya tenían más práctica. Fue complicado el de Graciela porque su noticia era más real. Ya, sí, tu noticia eh, parecía como real, o sea, podríamos haber dicho que sí, que era una noticia real, pero claro, lograste el propósito cuando agregaste esa magia dentro de esa corbata que la protegía. Y me reí bastante con tu cuento, ¿eh? Estaba bien entretenido, un cuento que uno lo leía y se reía y decía, ya, sí, sí, esto igual podría pasar si es que hubiera una magia por ahí, sí, estaba bien bueno, Graciela. Y hay varios que tuvieron ese problema, así que habían escrito una noticia como demasiado realista y como que costaba transformarlo en esa magia. Habían unos que ya tenían la noticia súper como con realismo mágico ya, entonces no era tan complicado hacer la transformación. Habían unos que sufrieron más que otros. Ahora, chicos, la clase de hoy, como ya les había anticipado, se trata sobre comprensión lectora y sobre resumen. Vamos a estar hablando de esto, vamos a estarlo trabajando y nuestro resumen, nuestra comprensión lectora va a ser, o sea, la pregunta esencial, va a ser sobre algo que ya estuvimos hablando, sobre algo que ya estuvimos conversando. Por lo tanto, cuando yo les explique la pregunta esencial, ustedes van a decir, ah, esto igual ya lo vimos, ya está relacionado con un tema anterior, está relacionado con nuestro realismo mágico, con algunos de los cuentos que vimos, entonces no va a resultar tan complicado. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la comprensión lectora? Comprensión lectora, si lo ponemos así como súper simple, bueno, es comprender lo que estamos leyendo, que puede sonar como súper fácil, pero dependiendo de lo que estemos leyendo, dependiendo de nuestro nivel de atención a lo que estamos leyendo, puede terminar siendo algo tremendamente complicado. La comprensión lectora es un proceso, ¿ya? Y es un proceso por sobre todo interactivo entre el lector y el texto. Ustedes van a estar, ustedes van a estar leyendo y van a estar entregando o otorgándole sentido a esto que están leyendo. Van a estar haciendo nuevos significados, van a estar transformando la lectura en algo que ustedes puedan comprender. Por eso se dice que es un proceso interactivo. Ustedes simplemente no leen, sino que leen, comprenden, toman nota, subrayan, marcan, memorizan lo que pueden, relacionan unas cosas con otras. La comprensión lectora siempre en Chile ha sido como un tema bien pendiente, ¿ya? En nuestro sistema educativo se trabaja poco la comprensión lectora y hay un problema súper grande. Y es que, sobre todo aquí, en las escuelas de adultos, generalmente se tiende a dejar de lado lo que es la escritura, lo que es la lectura, lo que es la comprensión lectora. No porque los profes quieran dejarlo de lado, sino porque muchas veces los colegios o los mismos alumnos creen que es algo poco útil, ¿ya?
hay un 67% de las personas en educación de jóvenes y adultos que tienen muy poca comprensión lectora o que tienen muy poco razonamiento matemático. Y hay un 48% que les va mal en las dos cosas. Ahora, este año, a lo largo de todo lo que hemos hecho en el año, hemos estado, bueno, ustedes han estado leyendo noticias, leyendo cuentos, fabricando sus propios textos, escribiendo harto, escribieron noticias, transformaron cuentos, escribieron reseñas, hicieron un debate, hicieron investigación. Entonces estuvimos trabajando harto. ¿Qué fue eso? Creo que se había desconectado el micrófono. O la cámara. Ah, la cámara está molestando. Espérenme un momento. Ahí sí. Ahí volvió la cámara. ¿Es para acá, cámara? Ya. Entonces, años anteriores era bien difícil trabajar la comprensión lectora. Este año traté de hacerlo, traté de que ustedes trabajaran su comprensión lectora, de que ustedes trabajaran la creación de cuentos, la creación de textos y en general se ha dado bastante bien. Como yo les dije, ya con este cuento, que era como uno de los trabajos más complicados que tal vez le tocó a algunos, me di cuenta que la mayoría estuvieron muy, muy bien. Hay varios alumnos que todavía les cuesta amarrar ideas, que tal vez tienen muchas ideas en su mente y cuesta transformar esas ideas al papel, transformarla en algo que se pueda leer tranquilamente. Eso lo vamos a trabajar ahora también, porque si se tiene una buena comprensión lectora, se puede tener un buen desarrollo de escritura, van de la mano. Ahora, en nuestra vida diaria, la comprensión lectora es extremadamente útil para poder seguir instrucciones, para lograr explicar un tema a alguien. Es importante que usted domine ese tema para poder explicarlo y aplicarlo. ¿Ya? Todos debemos poder dominar distintas cosas. Ahora, cada día, como ya les había dicho, son menos y menos personas las que logran esto al 100%. El título de la clase de hoy, Emanuel, es la comprensión lectora y el resumen. ¿Ya? En un ratito se los subo. Ahora, ¿qué es la comprensión lectora? Y esta es una pregunta que, como yo les dije, la podemos definir así como súper fácil, diciendo, no, comprensión lectora es entender lo que estamos leyendo. ¿Ya? Ahora, es mucho más complejo que eso. Es un proceso constructivo de interacción, como ya les dije, entre un lector con las expectativas que usted tiene, con los conocimientos previos que va a tener y el texto que usted tiene al frente. Ahora, ese texto tiene una estructura, tiene contenido, tiene un montón de cosas que nosotros debemos lograr procesar para absorber ese conocimiento. A través de la lectura usted va a obtener todos estos nuevos significados. Para don Aldo Montenegro, que es un académico de la Universidad Finisterrae, él nos dice que se puede hablar de comprensión lectora cuando se desarrolla esta habilidad. Dice, puede extraer y construir el significado de textos escritos, no solo a nivel literal, además puede interpretar lo que se lee. ¿Qué quiere decir algo literal? ¿Qué quiere decir que yo entiendo algo de forma literal? ¿O que digo algo de forma literal? ¿Qué es exactamente como dice? Exacto, Benjamín. Algo literal es exactamente lo que se dice. Ahora, nosotros ya estuvimos trabajando nuestra interpretación. ¿Ustedes estuvieron trabajando su interpretación con qué? Con los cuentos del realismo mágico. Dentro de las cosas que dijimos del realismo mágico es que eran cuentos que no eran literales. Para nada. Los finales y las historias nos hacían pensar a ustedes, les hacían pensar. Los finales de muchos cuentos del realismo mágico
No eran finales donde uno decía, ah, entendí al 100% lo que me dijo, sino que eran finales que nos dejaban un poco, ¿qué habrá querido decir el tipo? Esto ustedes lo vieron cuando les tocó hacer el análisis del cuento. Había muchos que hicieron el análisis de un cuento sobre un suicida. El suicida tiene un título súper trágico ese cuento, pero lo que nos cuenta es una historia bastante extraña que da mucho, pero mucho para la interpretación de cómo suceden estas cosas, cómo es que llegó a pasar lo que nos dicen que pasó ahí en el del suicida. Habían otros, muchos, que hicieron el de la jirafa, sobre el cuello largo de la jirafa. Y para mí, como profesor, era entretenido igual leer estas interpretaciones súper diferentes que tenían todos. Puede que 5 alumnos hubieran hecho el mismo cuento. Y pasaba, ¿ya? 5 hacían el mismo cuento, porque tal vez lo veían cortito, decían, ya, hagamos este cuento cortito. Tiene tres líneas, aquí lo hacemos. Y sucedía algo bien divertido, que tal vez elegían un cuento corto para minimizar su tarea y terminaban haciendo un análisis súper largo, que era 4 veces el cuento. ¿Ya? Excelente, o sea, quiere decir que el cuento les generó muchas cosas que a lo mejor ustedes no pensaban que les iba a generar un montón de teorías, de pensamiento, de, oye, ¿cómo fue que llegó a pasar esto? ¿A alguno le pasó eso con los cuentos? Que lo hizo pensar así como mucho, más de lo que pensaron que iban a imaginarse con esos cuentos. Sí, dice Manuel. Ya. Habían varios de acá, tal vez no lo dicen, pero aquí sí tenían un análisis. Ya, Janet también la hizo pensar mucho. Habían análisis bastante buenos, o sea, ejercicios súper buenos que quieren decir que el ejercicio de la comprensión lectora a usted le funcionó. A lo mejor no entendió a la primera el cuento y dijo, ya, démosle de nuevo. La segunda entendió un poco, la tercera ya, listo, y empezó a trabajarlo en la mente hasta que dio con un resultado mental. ¿Le gustó mi cuento de un paso a Marte? Sí, Cristóbal, estaba bueno el cuento, también bastante imaginativo. Ahí a Cristóbal no le pasó lo que le pasó a Graciela, porque Cristóbal ya tenía como una noticia que era un poquito más que nos daba para la imaginación, y su cuento era sobre ir al espacio, ¿ya? Algo que ahora lo podemos ver como realismo mágico, eh, pero a lo mejor en unos años más podía funcionar bien. Fui de línea a línea porque era muy corto. Claro, habían cuentos cortitos para leer, pero que nos dejaban imaginar mucho, como que nos prendían la mente. Cristóbal, tu cuento me recordó a la película del astronauta que se queda en Marte y se pone a plantar papitas para sobrevivir. Era como de ese estilo, ahí haciendo una atmósfera, pero él lo hacía con un árbol especial. Estaba bien creativo. En vez de plantar papitas, ahí tenía un árbol que le daba oxígeno. Y eso sirve a inspirarse en ciertas otras cosas y transformarlas para hacer un cuento más propio. Ahora, para ayudarnos en la comprensión lectora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en todo lo que ustedes hicieron durante el año, todos estos cuentos que leyeron, noticias, textos, los textos que leímos en clases. No conozco esa película, Cristóbal. ¿Cómo se llama? The Martian, el marciano. Que no me acuerdo cómo se llama en español. Pero él también como que planta papita y trata de sobrevivir allá en mar. O los Terraformers, que es un anime, también van allá porque habían terraformado el planeta, pero las cucarachitas no eran muy buena onda. A lo mejor por ahí sí conoces. Ya. Ahora, hay estrategias de lecturas y estrategias que tal vez ustedes desarrollaron durante este año. Puede que no las hayan tenido y que ustedes solos empezaron a generar estas estrategias y me van a decir, oh, profe, ¿sabe que yo sí hacía esto? ¿Sabe que poco a poco empecé a entender que de esta forma comprendía mejor la lectura? La lectura consiste en un trabajo activo donde el lector
le está dando significado al texto, donde su intención de lectura empieza a transformarse. De todos los conocimientos que usted tiene, se empiezan a juntar desde que empieza a leer, ¿ya? Y usted va a tomar todo lo que está leyendo, lo transforma y lo aprende. ¿Cuáles son las estrategias de lectura que yo les voy a compartir? Las vamos a ver más adelante. También hay algo importante. Constanza. Ahí entró Constanza. Hay algo importante que también nos puede condicionar a la lectura, y es el por qué usted lee. Los lectores, todas las personas que leen, se acercan a un texto con propósitos diferentes. Hay algunos que se acercan a un texto para entretenerse, otros para informarse, otros porque les gusta la lectura, otros porque simplemente están mandados porque tienen que hacer la tarea del profe de lenguaje y tienen que leer un cuento y están obligados a hacerlo. Pero siempre eso nos va a condicionar la forma en que nos acercamos al cuento, condiciona en cómo lo vamos a entender. El propósito se vincula con la lectura. Si usted está obligado, si no tiene ganas, si está muy distraído, si está haciendo otra cosa, si está apurado, no va a comprender la lectura de la misma forma como si se le dedica un tiempito, ¿ya? Hay veces que tenemos que decir, yo voy a tomarme una media hora, me voy a desconectar de todo, me voy a dedicar a la tarea, y a veces sale más rápido que cuando la estamos haciendo apurado, porque cuando estamos apurados, nuestra mente anda por aquí, por allá, saltando, y al final, hacer la tarea apurado, o nos queda a media, o nos demoramos más, o no entendemos nada de lo que estamos haciendo, y a veces es mejor ir de a poquito y dedicarle ese tiempo a la lectura, a la tarea. El proceso de comprensión de todos los lectores consiste en un acercamiento al texto, un acercamiento progresivo, ir de a poquito. Y en este acercamiento nosotros empezamos a elaborar hipótesis, empezamos a elaborar pensamientos, cosas que vamos a rechazar o que vamos a aceptar. Dentro de este proceso, nosotros distinguimos un montón de etapas distintas, ¿ya? Oh, ¿qué pasó? No. Ahora, el cuento de la noche boca arriba, que se escondió aquí. ¿Qué pasó? Ya, nosotros vimos el video de la noche boca arriba la semana pasada, ¿cierto? Creo que sí. Sí, creo que lo vimos este video, ya. La semana pasada nosotros lo vimos. Yo se los dejé aquí agregado nuevamente porque si tenemos tiempo lo vamos a volver a mirar al final de la clase porque tiene relación muy importante con nuestra pregunta esencial ya. Cuando lleguemos a la pregunta esencial vamos a volver acá. Ahora, ¿en qué consiste esto? Vamos a responder ciertas preguntas. Primero, no sé si recuerdan la noche boca arriba, vamos a ver cuánto se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, ¿ya? Ya pasó un tiempo en el que vimos este corto, ya se nos voló la mente seguramente, pero vamos a ver si logran retener cosas de hace tanto tiempo con este relato. ¿Alguno se acuerda qué consecuencias tuvo el choque para el motociclista y para la mujer o para la niña que salía ahí? ¿Qué le pasó al motociclista? Quedó un poco machucado el hombre. El motociclista tuvo un accidente un poco más fuerte, o sea, consecuencias más severas porque terminó en el hospital con alucinaciones. Y para la mujer fue así como un poco más leve los daños que tuvo en su persona, en su cuerpo. Eso. ¿Ya? Tal como dice Janet y como dice Emanuel, quedó un poco machucado el hombre, tuvo que ir al hospital el motociclista y la niña se comió un par de regaños, la retaron por ahí por allá, ¿cómo se te ocurre? Le dijeron, podría haber matado al tipo, podría haber ocasionado un accidente más grave y quedó como un trauma, pero un trauma más psicológico, ¿cierto? De haber botado al motociclista. A la niña no le pasó absolutamente nada. Podemos decir que a lo mejor uno que otro rasguño, pero nada grave. A nuestro motociclista quedó en el hospital con una pierna rotita. Ahora, ¿qué le pasó al hombre en el hospital hasta que le hacen la cirugía?
¿Qué le sucede a este personaje? Empieza a alucinar, a tener visiones, alucinaciones, ¿cierto? Empieza a traspasar un mundo y otro. Y estas alucinaciones lo transportaban hacia el pasado, lo transportaban hacia un mundo donde había una guerra, donde lo estaban persiguiendo, donde lo querían matar. ¿Y cómo era ese entorno que lo estaba rodeando ahí, en estas visiones al pasado? Se supone que era un indígena en el tiempo pasado. Habían indígenas. Claro, Graciela, ya, ahí está. Al principio, como dice Manuel, se pensaba que era un motorista que estaba alucinando que era un indígena. Y al final podemos ver que es un indígena que estaba alucinando que era motorista. ¿Ya? Pero eso lo vemos al final. Me enredé en el cuento, dice Graciela. Es que el cuento va cambiando su significado a medida que avanzamos en él. El entorno que estaba en ese momento del fugitivo en el sueño, en el que supuestamente era el sueño, que en realidad, que fue la realidad, supuestamente, era muy salvaje, un poco o sea, arcaico, sí, era como donde no habían artefactos de tecnología ni nada de eso, sino que más bien se hacía, o sea, estaba huyendo porque lo iban a sacrificar. ¿Y cómo podía evitar el sacrificio este tipo? Quedándose en el sueño. Claro, quedándose en el sueño. Y a lo mejor en la realidad tendría que haber matado a estos que lo estaban persiguiendo, que casi lo logra, ¿cierto? Hasta que le pegan un cachazo por la espalda. Se da cuenta que no vive en la seguridad del hospital del siglo XX, sino que estaba a punto de ser cogoteado de forma legendaria. Claro, le iban a sacarle el corazón y se lo iban a ofrecer a los dioses, Emanuel. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién soy yo? Ya, la realidad, claro, era el indígena, esa era la realidad. Él era un indígena. Ahora, yo les mencioné sobre la Guerra Florida. ¿Recuerdan qué era la Guerra Florida que les dije yo? ¿O que vieron en historia? Si es que vieron esta Guerra Florida en historia alguna vez. Las guerras que llevan a cabo los aztecas, excelente, para recolectar esclavos. Sí, esclavos y para recolectar sacrificios, ¿cierto? Porque los aztecas no sacrificaban a las personas de su propio pueblo, sino que eran rituales, como dice Benjamín, donde capturaban gente de otros pueblos para el sacrificio. ¿Con qué se defiende el indígena? ¿Con qué arma se defiende nuestro amigo el indígena? Con un cuchillo de piedra, de obsidiana, ¿sí? Era un honor para ellos. O sea, Janet, sí y no. La gente de otros pueblos que era capturada en la Florida no era un honor que lo mataran, porque era gente que estaba tranquilita viviendo su vida y de repente llegaban estos tipos para matarlo para sus dioses. Ya eran los dioses de los aztecas, que no necesariamente eran los dioses de las personas de estos pueblos. Ah, sí, los aztecas habían algunos que se ofrecían para ser sacrificados. Sí. Porque creían que iban a poder ascender y estar juntos con estos dioses o que su muerte iba a ayudar a traer que las cosechas funcionaran mejor, ¿cierto? Que todo, para los demás los ritos eran los que capturaban. Correcto, ya. En la película de Apocalipto muestran, claro, sí, mira, bien Benjamín, ahí en Apocalipto, que es una película bastante sangrienta, si a usted no le gusta la sangre, no vea esa película. Muestran todo esto, muestran la Guerra Florida, muestran estas capturas, los sacrificios, como esto que se muestra aquí en La Noche Boca Arriba, pero en esa película. Gore, sí, son bastante explícitas las escenas donde le sacan el corazón y todo. No es una película bonita, no es para ver en familia, digamos. Ahora, dentro de lo que hablamos, que ahí veo que todavía hay varios que están manejando y que tienen este cuento en su mente, que tienen ciertos recuerdos de lo que fue lo que vimos. Como les dije,
para los que tienen esos recuerdos un poquito más vagos en su mente, vamos a ver de todas formas el corto al final de la clase, cuando les explique la pregunta esencial. Esto les va a ayudar a ir desarrollando la esencial un poquito más rápido o de mejor manera. Ahora, ¿cuál es la importancia que tiene la comprensión lectora? Este trabajo o esta clase apunta a que ustedes desarrollen la comprensión lectora mejor de lo que ya lo han hecho. O sea, es mejorar lo que ya han trabajado de comprensión lectora. La evaluación que hemos interpretado, entendido de una narración particular, o lo que ustedes entendieron, lo que lograron retener de la semana pasada, que es bastante bueno retener información tanto tiempo de este cuento, es excelente. Quiere decir que tomaron atención, que el cuento les llamó la atención, que algo ocurrió en esa mente que pudieron retener eso. Ustedes lograron extraer algo que se llama ideas principales. Nuestro cuento de la noche boca arriba tenía hartas ideas principales que nosotros las fuimos sacando y esos conceptos se nos quedaron en nuestra mente. Para algunos fue el viaje entre el pasado y el futuro, para otros tal vez fue este hospital donde nuestro amigo estaba siempre mirando al techo. A lo mejor otros se fijaron más en el compañero que tenía ahí que le decía, tome sopita para que no le duele la cabeza, tome sopita, tome agüita para que le baje la fiebre, ¿cierto? Este como compañero del hospital. Y además de esto, estas ideas principales nos dan conceptos principales que generan un contenido en nuestra narración, que generan que nosotros vayamos mejorando lo que entendimos de lo que sea, al ver una película, al leer un libro, al hacer una tarea, al estar estudiando para un trabajo, sirve mucho, mucho, mucho. Chicos, si ustedes a futuro llegan a hacer cualquier cosa, la que sea su profesión o oficio, es necesaria la comprensión lectora. Mi padre, por ejemplo, es mecánico, ¿no? Mecánico de maquinaria pesada. Él arregla bulldozer, tractores, en una empresa de todo. ¿Qué sucede? A veces llegan maquinarias nuevas, que nunca habían visto en su vida. ¿Cómo se puede saber la forma correcta de arreglar una máquina nueva? Una máquina que no conocen. ¿Cómo creen ustedes que se puede saber la forma de arreglar algo que no se conoce? Leer el manual, correcto, Manuel. Entonces hay que pescar el manual, hay que leerlo, ver las imágenes y hay que comprenderlo. Porque no todos los manuales están tan bien hechos y hay unos que están traducidos más o menos nomás. Si la máquina es china, viene traducido del chino y a veces esas traducciones a español del chino no son lo mejor del mundo. Y hay que asegurarse de poder comprender el manual, de generar nuestros propios entendimientos sobre eso. Hay que tener un control de nuestra comprensión. Hay estudiantes que son buenos en el seguimiento de su comprensión, ¿ya? Saben cuando entienden lo que leen y cuando no lo hacen. Hay personas que tienen estrategias para solucionar estos problemas de comprensión. ¿A qué me refiero yo con esto? Hay veces que uno está leyendo y se nos va la mente. Si estamos leyendo lo que sea y se nos fue la mente, y fue como, no me acuerdo de las últimas 3 líneas, o no me acuerdo de qué leí, voy en la mitad de la página y no tengo idea de lo que leí porque se me fue la mente pensando en otra cosa, o que la mosca que pasó por ahí era muy brillosa, ¿cierto? O que justo entró el gatito a la pieza y uno se quedó mirando el gatito que estaba jugando con el polvo. Se nos fue la mente, seguimos avanzando en la lectura, pero no entendí. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Como que siguen leyendo por inercia, pero no, ni idea de qué fue lo que leyeron. Sí, a Manuel le ha pasado, a Benjamín también, a Cristóbal también, ya todo es bien normal. Sobre todo, chicos, sobre todo ahora, 2021, tenemos el celular al lado. Decimos ya, me preparé mi tecito, ¿cierto? Mi cafecito, me siento a leer, a hacer la tarea, a estudiar este manual, a estudiar esto que tengo que estudiar. 2 minutos, uy, me llegó un meme. 2 minutos estudiando, 10 minutos viendo memes, uy, había que seguir estudiando. Y hay que empezar de nuevo, ¿cierto? Como que tenemos 1.000.000 de distracciones. Ahora, es normal
Pero hay que ser consciente de lo que estás entendiendo y de lo que no estás entendiendo. Hay que unificar o identificar lo que no entendiste. Me llegó un meme y estaba bueno. Hay que utilizar estrategias para resolver estos problemas de comprensión, chicos. Aquí es donde trabaja el control personal. ¿Ya? Aquí es donde tú debes controlarte a ti mismo. No hay nadie que te vaya a estar diciendo, oye, pon atención en la tarea. Ahora que estamos en clases presenciales, no hay forma de que yo vea si usted está pescando o no la clase o si está leyendo y le puedo decir, oye, por favor, ponga atención. ¿Ya? Usted es el único que se puede autodecir, tengo que poner atención, tengo que dejar de lado los memes un ratito, poner atención a la clase, no estoy entendiendo, necesito focalizarme un poco más, a lo mejor dejamos de lado el celular un rato, dejamos de lado los memes, el computador, tiramos la consola ahí bloqueada un ratito, ¿cierto? Guardamos el juego, pero hay que tener conciencia de lo que estamos entendiendo y de lo que no. Y esta es la principal estrategia de comprensión. No hay que leer por leer. Si leímos una página y no la entendimos, no hay que pasar a la siguiente, sino que hay que leer, decir, ya, ¿por qué no entendí? Me distraje mucho, volver al principio, aunque sea tedioso, y darle de una. Mis padres no son profesionales, pero sí muy religiosos. Y gracias a ellos me encanta leer y entender. Tratar de comprender de la mejor manera lo que se lee. Además, a mi papá le encantaba que leyera cuentos de mis libros de lectura y yo feliz en el colegio. Todos los días debíamos leer una lectura y preparar un resumen. Ah, mira, sí, ya. Se hace harto ya, se hace harto eso de la lectura activa, sobre todo con los más pequeños, en los colegios más comunes. Uno, si estás atento, dice Cristóbal, ahí lo que hacemos los profesores a veces cuando estamos viendo si es que se quedaron dormidos, porque nadie está respondiendo. Ahora están todos bien activos, ¿eh? Pero hay veces que uno habla y nadie, uno si están atentos, soportar la abstinencia de memes, claro, pero es un ratito nomás que hay que dejar de lado los memes, después ahí seguimos deformándonos el dedo chico con el celular. Janet, qué bueno que siempre te hayan inculcado eso tus papás y es algo que hay que seguir inculcando a las otras generaciones, ¿cierto? Oye, léete un cuentito por aquí, por allá. No, mis papás tampoco son profesionales. Mi papá es mecánico, pero porque aprendió mecánica así solo, ya. Nunca fui a la web a estudiar mecánica, pero ahí está arreglando los camiones. Quedan buenos, ¿eh? Aunque no crean que quedan mal. Ahora, hay algo, chicos, que se llama metacognición. La experiencia fue su maestro. Sí, él era minero, fue minero muchos años y después terminó siendo mecánico. La metacognición, que es una palabra rara, no sé si la hayan escuchado antes, yo creo que no, se define de la siguiente forma. Metacognición es pensar sobre el pensamiento. ¿Ya? Raro, ¿cierto? Pensar sobre el pensamiento. Los buenos lectores utilizan estrategias metacognitivas que les ayudan a pensar y tener tener control sobre la lectura. ¿A qué me refiero yo con esto? Y esto seguramente más de alguna vez ustedes han aplicado estas estrategias metacognitivas y no tienen ni idea que lo han hecho. Primero, la primera de estas estrategias es identificar dónde está la dificultad. O sea, a veces tenemos un texto largo, puede ser un texto complicado, y entendimos todo menos el segundo párrafo de la página 76. Ahí me costó. ¿Ya? Eso es metacognición, es decir, oye, esta parte me cuesta. Luego de saber que esa parte cuesta, hay que identificar cuál es la dificultad. ¿Y por qué me está costando? ¿Por qué no entiendo esta parte? Todo lo otro lo entiendo, menos esto. ¿Ya? Es porque uno te puede decir, oye, no entiendo lo que quiere decir el autor, no entiendo esta palabra extraña, no entiendo este significado, no entiendo qué me quiere decir aquí o acá. Puede que les haya pasado en matemáticas, así como, ¿sabe qué, profe? Entiendo todo menos esta parte del ejercicio, así como hay un sector del ejercicio que no pueden hacer y que no pueden seguir avanzando de eso, y es como una muralla. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar estrategias para pasar esa muralla y seguir adelante. A ver qué dice Graciela.
A mí nunca me ha gustado leer. Mis hijos tienen el mal hábito de solo quedar con lo que escuchan. Pero hoy en día se han dado cuenta que es muy necesario. Cada vez que preguntan por algo, yo les digo, lean y busquen. Ah, está bueno ahí, ¿eh? Hablemos del tema. Es mi método nuevo para que se puedan acercar a la lectura. La asumo mi culpa. ¿Ya? Pero a ver, es algo que se puede remediar, ¿ya? No sé qué edad tienen tus hijos, Graciela, pero no creo que tengan 30 años. Entonces, todavía hay tiempo para ir remediando. Y además, eso de, oye, lee y busca es muy bueno. Conversar las cosas nos ayuda mucho a entender las cosas. Como lo hicimos con estos cuentos, ¿cierto? Oye, léelo, compréndelo y cuéntame qué te pareció, qué pensaste del cuento, qué te hizo sentir. Todo eso hace que nuestra mente se active y vaya funcionando. Funciona más que ver un tutorial en YouTube, funciona más que estar mirando estos TikTok de hacks, ¿ya? Siempre leer, tratar de comprender algo, hace funcionar más la mente que estar imitando un video o que estar viendo memes por internet. Ahora, para poder, mi libro, Luna de Plutón, está a la venta en las principales librerías del país. ¿Qué podemos hacer nosotros para pasar esta muralla que yo les digo, esta muralla que a veces nos puede parar de entender un texto? Repetir la frase, repetir el pasaje con tus propias palabras, ¿ya? Decir, oh, yo creo que el autor quería decir esto, o decir, oh, yo creo que se refería a lo de aquí, lo de acá. También podemos buscar ayuda en otra persona, y esto es súper bueno, ¿eh? No crean que buscar ayuda es algo malo. Puede ser que ustedes entendieron 2 hojas de un texto de 3, ¿ya? Y la última hoja evita que ustedes logren el entendimiento al 100%. Es muy bueno buscar ayuda, ¿ya? Buscar ayuda como hacen los hijos de Graciela, es como, mamá, ¿sabes que no entiendo esto? Tal vez leerlo entre todos, tratar de entre todos buscar el significado y avanzar en eso, pero es importante reconocer cuando no estamos entendiendo algo y tratar de pasar ese muro. Si nos quedamos atrás del muro, nunca vamos a avanzar con la comprensión lectora. Otra cosa importante, chicos, es usar mapas conceptuales, usar gráficos, usar organizadores. Esto lo vamos a ver la semana que viene, ¿ya? Cómo hacer mapas conceptuales, cómo hacer organizadores gráficos. Y a todos los que sean padre o madre, les va a servir mucho el mapa conceptual y el organizador gráfico para estudiar con los hijos. ¿Quién se quiere unir? Dayana. El mapa conceptual es una herramienta, pero que ilustra conceptos, que ilustra todo lo que estamos aprendiendo de una manera rápida y fácil. La ventaja del mapa conceptual es que nosotros lo podemos mirar 10 minutos y obtener, pero un montón de información. A veces son 5 minutos que uno mira un mapa conceptual y se nos prende la mente. Es como un resumen más resumido. Por eso lo vamos a ver la semana que viene, ¿ya? Y además de los mapas, hay que contestar preguntas. Siempre nos ayuda el contestar preguntas. Las preguntas pueden ser súper eficaces porque enfocan la atención en lo que usted quiere aprender. Ahora, no siempre vamos a tener una actividad como la que acabamos de hacer del cuento. No siempre van a tener a alguien que esté conversando las preguntas, que esté haciéndole preguntas. Por lo tanto, ¿quién se debe hacer las preguntas? Usted mismo. Es usted mismo el que cuando esté leyendo un cuento, cuando esté leyendo un texto, un manual o algo complicado, sobre todo si es que pasa en educación superior, que hay textos complicados por ahí y por allá, es bueno hacer preguntas, uno mismo. Nos ayudan a pensar de forma activa a medida que van leyendo. Oye, ¿qué te pareció esto? Oye, ¿qué quería decir el protagonista? ¿Cuál era su meta principal? ¿Qué le pasó en este otro mundo? ¿Cómo era este sueño que estaba teniendo? ¿Qué opinas tú del libro? Puedes monitorear así tu nivel de comprensión, haciéndote un montón de preguntas. Si no sabes responderlas, es como, parece que no entendí tan bien lo que quería decir aquí o acá. Ahora, las preguntas sirven para estudiar con uno mismo, para estudiar con otra persona, con un amigo, con un familiar, con los hijos. Las preguntas siempre son lo principal que se debe hacer en un texto para comprobar realmente que tú entendiste.
Los que estuvieron pendientes de las preguntas que hicimos delante y que no se las sabían, es probable que cuando los compañeros iban respondiendo, usted diga, ah, ¿verdad? ¿Qué pasó eso? O, ay, sí, me acordaba, pero no tan bien. Las preguntas siempre nos ayudan a encender nuestra mente, nos ayudan a enfocar nuestra atención en esas cosas. Ahora, chicos, como quedan 15 minutitos, les voy a leer la pregunta esencial. Para que la veamos, para que hablemos de ella y se tomen este tiempo en ver nuevamente el video que yo se los voy a poner terminando la clase o en leer el cuento, que yo les voy a subir el cuento a Classroom. El cuento tiene, el de la noche boca arriba, creo que tiene 4 o 5 páginas, es cortito. La noche boca... Ah, aquí está. Les digo al tiro qué extensión tiene la noche boca arriba. Aquí está, son 5 páginas. ¿Ya? 5 páginas grandes, no los voy a engañar, son 5 páginas grandes. Pero solamente son 5 páginas. Si usted quiere entender un poco mejor el cuento, aquí en el escrito está mucho más detallado que en el cortometraje, pero en el cortometraje igual se entiende bien. ¿Ya? No es un cortometraje tan complicado. ¿De qué se trata esta pregunta esencial? Vamos a hacer un resumen pequeño de La noche boca arriba. En este resumen tienen que ustedes apreciar la introducción, el clímax y el desenlace de la obra. Introducción, clímax y desenlace lo hemos hablado anteriormente, ¿ya? En este trabajo, chicos, va a pasar algo bien importante que no ha sucedido en otros trabajos. Como algo muy, muy importante de los resúmenes es que se entienda, por primera vez se va a evaluar la ortografía en este trabajo. No piensen que si escriben, no sé, hacer sin H, yo les voy a poner un tono. No va a bajar así. Cada cierta cantidad de faltas que tengan, tal vez va bajando un poco la ortografía y como ustedes ya saben, van a tener la opción de repararla. Si me mandan la pregunta esencial, yo le digo, mira, te sacaste un 5 y tienes todas estas faltas, usted la arregla y sube la nota. Ahora, si usted me escribe árbol sin tilde, con H, con V y con J, ahí ya hay un error más o menos grave de ortografía y ahí puede que baje toda la nota, ¿ya? Pero recuerden, siempre que lo manden a tiempo van a tener la posibilidad de volver a arreglar estas faltas ortográficas y de subir la nota. Escríbanlo en el celular, en el computador, usando Word. Tienen la mejor ayuda que es este corrector ortográfico que les va a ir ayudando a corregir las palabras. Y aquí hay otra cosa muy importante que está destacado con amarillo, chicos. Si se descubre que su resumen es un plagio de internet, si se descubre que usted lo sacó de internet, se le pone un 1 de inmediato, ¿ya? Así que no lo saquen de internet. No le estoy pidiendo un resumen gigante, pero que me cuenten este cuento con sus propias palabras, más que eso. El día de mañana, chicos, vamos a estar hablando de todas las estrategias para resumir. Vamos a estar hablando de estrategias para resumir cómo trabajar la introducción, el clímax y el desenlace. Por lo tanto, ¿en qué vamos a usar estos 15 minutos? En volver a ver el cuento, volver a ver este cortometraje y los que no quieran volver a ver el cortometraje van a poder leer el cuento que les voy a subir ahora al Classroom, ¿ya? Entonces, hagan eso. No se preocupen tal vez ahora del resumen. Preocúpense de leer el cuento, preocúpense de ocupar este tiempo en eso. A lo mejor lo leen en 15, 20 minutos. Ya no es un cuento tan largo. Yo se lo voy a subir de inmediato a su clase. ¿Ya? Por mientras hago eso, voy a poner el corto para irlo viendo. ¿Ya, chicos? Esperen un momento. Ya. Ahí va el corto nuevamente. Dura 8 o 9 minutitos.
Pónganle atención, los que no recuerden muy bien, pónganle atención, porque de esto depende la pregunta esencial. ¿Por qué lo estoy haciendo de este cuento, chicos? Porque este cuento lo hablamos la semana pasada, lo volvimos a hablar ahora, hicimos preguntas, activamos nuestros recuerdos, es un cuento que ya está hablado, que lo hemos conversado, entonces es más probable que les vaya un poco mejor haciendo el resumen. Pónganle ánimo, yo se los dejo mientras subo todo al Classroom y en un ratito volvemos, ¿ya? Él tenía la preferencia, ¿no? Sí, ella cruzó con Rojo. Te podrías haber matado, niña descuidada. No te preocupes, tranquilo. Una pesadilla, vecino. Eso pasa por dormir boca arriba. ¿Cómo se siente? Le traje una sopita. Provecho. Dime, Benjamín.
tranquilo, no se mueva tanto. Es la fiebre. Tome agua y va a ver que duerme bien.